transformó algo que no existía literalmente en un deporte popular. Mucha gente no sabía ni siquiera que existía ese deporte. Los luchabotas ponían un cordón y ahí tiraban la pelota con la mano. Todo el mundo empezó a practicar tenis. Antes me conocía todo el mundo, ¿verdad? Cuando estaba en la competencia, todo Paraguay me conocía. Era imposible que no, ¿verdad? Porque estaba mucho en la televisión y en los torneos, todo el día en los diarios. Pero hoy día, esos chicos de 25, 30 años no saben ni quién soy yo. Es el tiempo que el tiempo hace olvidar todo, es normal. Esto, mi madre siempre de todos los diarios, recortes de revistas, eso me guardó todo. Era inquieto, me gustaba hacer mucho deporte y mi hermana dice que hablaba hasta por los codos, pero no sé si es cierto eso. Acá están mis padres con algunos amigos, compañeros de colegio que me iban a despedir. Este es mi hermano Jorge, que me lleva 5 años, y este es papá. Y mamá era más casera, ¿verdad? En esa época las mamás eran más caseras, le gustaba estar en la casa y tenía toda la responsabilidad de los hijos, ¿verdad? Apoyaba, pero no con la fuerza de mi padre, ¿verdad? Ella también tenía que ocuparse de mis 4 hermanas. Nosotros éramos 2 varones, 4 hermanas, entonces con mis 4 hermanas ya tenía mucho trabajo para llevar adelante. Este es mi papá y era presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis. Empezó él a practicar. Su papá le llevaba a las clases y él se quedaba y peloteaba contra la pared después de terminar las clases. Mi padre me llevaba al Club Centenario, donde no había chicos prácticamente de mi edad que jugaban, entonces siempre tenía que jugar con gente mayor, gente 20, 30 años mayor que yo. Pero eso también me sirvió de mucha experiencia porque enseguida pude progresar y ponerme al nivel de ellos, ¿verdad? Yo a Víctor lo conocí porque nos cruzamos muchas veces, incluso cuando era chiquitito lo conocí al padre, que nos contaba cómo él tenía que hacer para poder ir al exterior, para poder ir a competir, tenía que buscar algún sponsor. Yo entrenaba en un patio interno, ¿viste cómo era en la casa antigua? Paredón, y atrás tenía otra pared que era el cuarto de mi viejo. Entonces me daba apenas para mandar un poquito la raqueta, si mandaba mucho ya rompía contra la pared. Entonces todos mis golpes eran cortitos, de ahí es que sale años y años me pasé ahí todo cortito, de ahí es que yo no tengo los swing largos. Mi saque también era re corto porque no podía hacer todo el movimiento porque iba a romper mi raqueta cada rato. Y después me iba a volear contra el frontón y todo eso porque tenía una pared atrás, ¿verdad? Si no hubiese tenido la pared era otro jugador, a lo mejor iba a ser Bor. El tenis era un deporte bastante reducido en jugadores, era un deporte muy elitista, vamos a decir, por desconocimiento. Había pocas canchas, pocos clubes. Y entonces yo jugaba por familia, todos los que jugábamos casi veníamos de familias que jugaban tenis. Y entonces nos conocíamos todos. Estaban 4 clubes básicamente, la Asunción, el Paraguay, el Centenario y el Sajonia. Eran casi los 4 clubes donde se jugaba tenis y éramos muy pocos jugadores. Claro, ese era el tema. Había un señor, don Enrique Marés, que era dirigente de tenis, que venía a la redacción del diario donde yo trabajaba, el diario La Tribuna, y traía los resultados. Y le atendía a Tito Frin. Y trataba Tito de meter la noticia, pero no había espacio. Venía cualquier cosa, era más importante que el tenis, y entraba. Si no había nada, ahí sí. Salvatore, ese material para llenar un hueco.
nuestra diversión siempre fue a través del deporte. Y me sirvió mucho el fútbol y la natación. Por ejemplo, la natación me dio mucho oxígeno, me dio las espaldas grandes. El fútbol también para tener coordinación. Y lógicamente después me decidí por el tenis porque era lo que más facilidad y talento tenía. Y desde muy chico ya me di cuenta, también mi padre, ¿verdad? ¿Qué te hace progresar? El confrontar, competir con alguien que sea bueno, que sea mejor que vos, si es posible, para poder ir corrigiendo tus errores y progresar. Pecci se iba a jugar los torneos a la Argentina. Venía muy seguido a entrenar a Argentina, así que lo conocíamos muy bien. Por eso, en alguna oportunidad, si revisamos los materiales de esa época, vamos a encontrar en algún periódico el que se le haya calificado como el paraguayo tenísticamente argentino. ¿Por qué? Porque se forjó en los torneos crepusculares de Mendoza, en las competencias que se hacían en Buenos Aires a nivel junior, y ahí se fue al ámbito internacional. Este fue Víctor Pecci, está camino al Orange. Este fue mi primer viaje al Orange Bowl en Miami. Increíble, la primera vez no veo, de traje me fui, imagínate. Este era cuando en Paraguay llegaba la aerolínea Braniff. Era una compañía aérea importante de los Estados Unidos y ellos mandaban por telegrafía los listados de pasajeros, cuestiones relacionadas a los vuelos. Y gracias a alguien que era amigo de alguien en el diario, se le pidió, por favor, pongan ahí al pie cómo salió Víctor Pecci en el torneo Orange Bowl. Y así venían las informaciones. Y empezó a ganar, y el entusiasmo a crecer, y la gente a interiorizarse y a querer saber más. Entonces el diario decidió un día traerlo al papá de Víctor, al doctor Jorge Pecci, a la redacción, para que pudiera conversar con su hijo. En aquella época sí eran importantes, lo jugaban todos y ganar el Orange Bowl significaba una carta de presentación porque justamente en Miami estaban todos los managers, todos los cazadores de futuros. Víctor tuvo la valentía y el coraje de ganar en su época de juniors. Era un torneo donde jugaba todo el mundo, donde jugaba Borges, donde jugaba Vila, donde jugaba Connors, donde jugaban Ivan Lendl, Yannick Noah, Boris Becker, todo el mundo pasaba por el Orange Bowl. Ahí fue realmente el comienzo de mi carrera, si bien era amateur porque era juvenil todavía, pero me di cuenta que tenía chances de hacer una carrera después como profesional, ¿verdad? Hubo un despertar excepcional por saber qué pasaba en el tenis, qué era el tenis y quién era Víctor Pecci y cómo jugaba Pecci. Yo era aventurero, ¿verdad? Me gustaba mucho viajar, competir, jugar tenis. Me gustaba salir del país porque era totalmente otra historia. Ganar Roland Garros para nosotros, para los sudamericanos, era uno de los torneos más importantes del mundo. ¿Por qué? Por la trayectoria, porque era una superficie donde a todos nosotros nos gustaba mucho. Y la verdad que la suerte, no sé decir la suerte, ¿no? Porque la suerte va acompañado también por el talento, el sacrificio, la dedicación. Y que Víctor haya ganado Roland Garros en juniors también lo perfilaba entre ya los mejores del mundo. Un chico de un talento fenomenal, con un revés con slice que hoy ya no existe, sacaba muy bien, tenía muy buena derecha, muy buena volea, drop shot, era un jugador muy completo y muy divertido por otra parte de verlo jugar. Creo que gracias a Víctor, gracias a Guillermo Vila fueron los que nos abrieron la puerta, entonces ya no nos veían como aquel sudamericano. La verdad que no nos hablaban quizás demasiado, ni bien ni mal. ¿Por qué? Porque no conocían, porque no sabían dónde quedaba ni Argentina ni
donde quedaba Paraguay. Todos nos decían, Brasil, no, es Paraguay, es Argentina. Pero bueno, de a poco cuando uno fue ganando, cuando Víctor empezó a abrir el espectro de ganar torneos, ya empezaba a fluir la bandera paraguaya. El tenis no existía a nivel profesional acá, ni mucho menos. Entonces, tomar la determinación de dejar los estudios es un paso muy grande, muy difícil, complicado, que yo no aconsejaría hacer si uno no ve que en los diferentes deportes, ¿verdad? Si no tiene un talento, que vos ves que tiene un talento y puede hacer una carrera profesional. Entonces, porque los estudios son muy importantes, ¿verdad? Bueno, hoy nos acompaña el señor Víctor Pecci, considerado el mejor tenista paraguayo, que nos va a estar compartiendo un poco de su historia y espero realmente que todos, después de esta charla, nos llevemos un aprendizaje. Así que para nosotros es un honor tenerte acá y bienvenido. Antes que nada, me gustaría saber, ¿ustedes nacieron en qué año? 2008, 2007. Yo nací en 1955. Hace muchísimos años atrás, hace 67 años, y en esa época Paraguay había solamente 500.000 habitantes, hoy somos 7 millones de habitantes, o sea que Paraguay en ese entonces era otra cosita, otra cosa. En Paraguay no existía la televisión, por supuesto no teníamos internet, no teníamos celulares. Nuestro incentivo era solamente hacer deportes. Después de un tiempito me di cuenta que tenía mucho más facilidad para el tenis. Y gracias a la pasión, a la dedicación de horas y horas que yo le ponía mucha energía al tenis, logré salir campeón nacional a los 14 años. Y eso hizo posible que mi padre se diera cuenta que yo tomaba en serio el tenis. Entonces, él se dio cuenta que yo necesitaba salir afuera del país para seguir mejorando. Entonces, me quedo en Francia durante 6 meses jugando torneos locales, pero a nivel profesional ya cobrando dinero, ¿verdad? Yo me di cuenta que podía ser profesional y ganarme la vida a través del deporte. Europa fue un descubrimiento para mí, ¿verdad? De salir de... que Estados Unidos es diferente porque todo es moderno, pero vos llegás a París y la verdad que te impresiona, ¿verdad? Toda su cultura, sus edificios, la verdad que es imponente. Yo aprendí francés e inglés en la calle, ¿verdad? Así con mis camaradas tenistas, ¿verdad? Que ellos trataban de hablar un poquito español y yo trataba de hablar un poco francés e inglés. A mí me gustaba en Europa viajar, no me gustaba viajar en avión porque la distancia en Europa, a no ser que era sobre la hora, pero siempre elegía viajar en auto. Me gustaba ir mucho, el paisaje europeo es impresionante, me gustaba ir por las montañas de un torneo a otro. En el 76, inclusive me acuerdo que le gané al francés de Bliquer. En ese entonces se jugaba mejor de 5 sets y gané en el 5º set. Y ese fue el primer ATP que gané en el 76. Después creo que también gané unos meses después en Berlín. Después ya entré por primera vez a Wimbledon derecho. Sí, en Madrid es inolvidable porque es mi primer torneo, ¿verdad? From Paraguay, Victor Pecci hanging onto that serve and blasting his first ace of the match.
Lógicamente uno sin tener un entrenador, que te oriente, ¿verdad? En todo sentido, uno se va equivocando en el camino. Es mucho más fácil cuando tenés todos los recursos, entrenador, psicólogo, esto y lo otro. El camino es una recta. Cuando vos estás solo es un laberinto, ¿verdad? Que te vas equivocando y a veces tardás más a llegar a destino. Ser un jugador ATP es cuando está entre los mejores 100 del mundo. Víctor ya empezaba a estar entre los mejores 100 del mundo, pero ya también el mundo del tenis ya empezaba a conocer a Víctor Petchi, cómo jugarle, cómo encararlo, cómo enfrentarlo. Y lo más complicado y lo más difícil para un tenista es el mantenerse. No es tanto el llegar llegan realmente, lamentablemente, poco. Era el primer jugador, aparte de Guillermo, que estaba dentro del ranking ATP en el top 10. Entonces, eso comienza a abrirte mucho más el abanico de oportunidades y te lleva a ver qué cosas ha hecho distintas para lograr lo que está logrando. Y eso, pues, es un ejemplo a seguir para los demás. Nosotros empezamos a trabajar como amigos, sin ser profesional, como amigo. En el año 78 lo ayudé en ciertos torneos y luego a fin de año me pidió si yo podía ir con él a jugar, a entrenarlo básicamente a Chile. En enero del 79 hice una pretemporada física realmente la primera vez, porque en ese entonces no se le daba mucha importancia a la parte física en el tenis. Hoy es imprescindible, ¿verdad? Son atletas antes que tenistas. Y los primeros resultados ya se dieron fue en marzo, abril, que fue en Niza, ¿verdad? 2 meses antes, que ahí ya gané el torneo de Niza. Después de ganar Niza, mi ranking era número 30 en el mundo, más o menos, ¿verdad? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un grand journal ce soir parce que l'actualité est riche et que nous sommes présents sur tous ces fronts. Alors sachez d'abord que vous verrez en fin de journal, c'est une manière de page spéciale, un reportage de 10 minutes sur le voyage du pape qui s'est achevé aujourd'hui à Cracovie. À la Maison-Blanche avec Jimmy Carter, Helmut Schmidt a déjà pris son petit déjeuner en compagnie de Zbigniew. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'est passé quelque chose de formidable tout à l'heure au stade Roland-Garros. Un champion a mis le genou à terre et un futur champion est né. Víctor Petchi, 22 ans, paraguayen, a défait le super crack. Este es el cuadro, sí, este es el cuadro de... Claro, son 128 jugadores, ¿verdad? Y acá empezar. Para ganar un torneo de Grand Slam tenés que ganar 7 partidos a mejor de 5 sets si querés ser campeón de un Grand Slam. Un geste plus difficile à exécuter qu'il n'y paraît dans la mesure. Me fui a ver un concierto que empezaba a las 8 de la noche. Tocaba Dire Straits, que el guitarrista Knopfler, a mí me encanta. Y yo siempre digo que ese concierto me motivó al día siguiente porque jugaba de una forma de 6-0 a Vila, era misión imposible más o menos. Y me acuerdo que tuve que salir en la mitad del concierto porque tenía que ir a dormir, ¿verdad? Empezó a las 8 y 9:30 me pasaron a buscar para irme a dormir, ¿verdad? Une très bonne attaque là de Víctor Petchi, très bonne attaque coupée et très profonde sur le service, sur le coup droit de Guillermo Vilas qui n'a pas pu relever correctement cette attaque et Petchi n'a eu aucune difficulté à finir son smash. Yo ya había jugado contra Guillermo, si bien él me ganó mucho más veces, yo ya le había ganado a él, entonces lógicamente ya entras con otra mentalidad, sabiendo que tenés tus chances, ¿verdad?
bien battu la Villas, mais il doit... Tiria, que era el entrenador de Vila, se había comprado el primer asiento de la cancha central en el medio, no había códigos y se podía hablar tranquilamente y lo colchaba todo el tiempo, mientras yo tenía que estar en la tribuna haciendo señas, sacarle a la derecha, atacarlo al medio, yo qué sé, todo tipo de ridiculeces. A Guillermo Vilas no le gustaba jugar mucho con Víctor. ¿Por qué? Porque le molestaba mucho su juego, porque lo traía mucho a la red, porque lo atacaba con esos tiros muy bajos, era un jugador muy alto, que cubría mucho la cancha. Guillermo Vilas no sabía si estaba jugando en pasto, tierra o agua al final del tercer set. Et voilà, jeu Petchi qui mène maintenant par 5 jeux à 0. You know Victor, when he walks on the court, when Victor walks on the court, it's rock and roll, you know? Yes, it's rock and roll, it's Rolling Stones, it's Pink Floyd, it's Dire Straits, it's Mark Knopfler. It's like, there's this thing about when you walk into a court. De cette qualité, parfaitement suivi au filet. First thing I remember about Victor is him kicking some ass at the French Open. You know, I was a younger player and I see this beautiful guy coming and all the girls going crazy about him, and he's playing well, and he had this aura about him. So, you know, he was a sensation. His style of play was the style of play that I liked. And, you know, he sort of combined everything that I'd like to see in tennis, which was, you know, great touch around the net, but also an ability to move well. Big guy, good looking guy, you know, had some personality. He brought an energy to the sport that I liked a lot. Era un outsider, ¿verdad? Yo venía, prácticamente me tenía que haber quedado en octavo de final con Salo, Mono Barazzuti. Entonces, la primera vez que un paraguayo aparecía en acción en toda la historia, luego de Roland Garros, ¿verdad? Ni un paraguayo jugó antes, ni junior, ni profesionales. Entonces, para ellos era muy chocante, ¿verdad? Acá también a los franceses mi diamante, lo que no sé qué le llamaba mucho la atención. Primero porque en esa época nadie, ni un tenista, ni un deportista, algunos artistas usaban un aro, ¿verdad? Un arito. Sí. Entonces eso también, no sé, brillaba y eso también un poco le llamaba la atención, no sé, ¿viste? Historia que uno... And yeah, and everybody, you know, people that talk about Victor, they talk about his diamond on the ear, because you couldn't have, you know, all these guys were like clean cuts, you know, you had like maybe Bjorn long hair, maybe Guillermo, but, you know, Victor had something different. I'm not talking about tennis at all. I'm just talking about this and, oh, the guy with the diamond in his ear, you know, because never happened. You know, it was like now you have all the basketball players, everybody has a diamond. So Victor was like the original. He was the first one. Nos juntamos a comer, a tomar algo y fueron momentos lindos que hasta hoy cuando veo al señor Castel, a Jé Castel en Roland Garros, siempre se recuerda de esa noche inolvidable. In between games, they were going with Tito, they were going to this place called Castel, you know. So they were not staying late, but everybody said, oh, and he's going out. So he has all this thing of like him going to nightlife, this beautiful guy. I think in 1979, 99.9% of the women
in Paris wanted to be with Victor. That's powerful. This is fucking powerful. Victor Pecci. Contre Jimmy Connors. Jimmy Connors era compañero mío de la universidad, fue compañero de UCLA, lo conocía mucho, tenía una derecha no muy buena contra el slice, y justo el mejor tiro de Victor Pecci era el slice. Yo a Connors le tiraba mi slice, bajito a su derecha, y le jugaba pelotas altas a su revés. Entonces no le jugaba a la altura de la cintura donde él se sentía cómodo, ¿verdad? Porque él es muy rápido de pierna y si le jugaba a la altura de la cintura tenía muy buen timing y te apuraba y después él también se metía a la red. Y a Jimmy Connors lo volvía loco trayéndolo, atacándolo, llevándolo con drop shots y pasándolo de globos, pegando muy buena derecha, con un gran servicio. Ese día me acuerdo que sacó muy, pero muy bien. Era la primera vez que jugaba Jimmy Connors. Él estaba peleado con Philippe Chartier, que era el presidente de la Federación Francesa, y no le había jugado el torneo. Entonces, básicamente los franceses, que son Roland Garros es un torneo muy preciado, querían ver una final por Connors. Así que básicamente Pecci desarruinó esa final. Connors, actuel numéro 1 mondial, battu par Victor Pecci, qui devra dimanche essayer de résoudre le problème posé par le lift du Suédois Borg, une autre affaire. Levantando el puño porque dedicándole a mi entrenador, a mis amigos, muchos paraguayos estuvieron presentes en esa semifinal. Él era muy competitivo, en la cancha era terrible, no le gustaba perder, ¿verdad? A nadie le gusta, pero bueno, en ese sentido tenía un carácter fuerte. Lamentablemente la soñada fue para todos nosotros los sudamericanos y para Paraguay. Esa fue la final soñada, eso es lo que queríamos nosotros, que alguno de los nuestros esté en esa final. Y lastimosamente ese día amaneció lloviendo, ¿verdad? En París. Eso hizo que la final estaba programada para las 2 de la tarde y tuvo que empezar tipo 3:30. Superó todas las expectativas que jamás un partido de tenis generó aquí en nuestro país. Obviamente que siempre quieren que Borg, Vilas, Connors estuviesen ahí arriba, pero bueno, nació un paraguayo para doblegar estas cosas. En fait, il faut reconnaître à Pecci qu'il a des capacités d'adaptation grâce à une technique très complète. Victor, he had everything. Great athlete, he has no weaknesses. One of the best on clay courts. He was intelligent, he was smart, he knew what to do and not to do on the tennis court. That's why everybody they didn't really like to play against him, because he was tough to beat. Björn Borg. Contre Victor Pecci. El juego de Borg a mí me molestaba mucho y ya él también psicológicamente me ganó ya 3 veces, me había ganado en Junior, me había ganado en Roma, en Niza, me había ganado años anteriores y él tenía de piernas, se movía muy rápido y tenía lo que nosotros le llamamos el passing shot, que cuando vos te vas a la red te pasan, ¿verdad? Bueno, ese es lo mejor que hacía. Entonces, mi juego era atacar. Yo era saque y volea y siempre que podía me iba a la red, ¿verdad? A veces, por más bien que yo me iba a la red, siempre sacaba un buen passing y eso... Y con él, apenas vos bajabas un poquito, él ya te superaba, ¿verdad? Era un jugador muy
muy difícil de jugar porque las pulsaciones de él eran muy bajas, en cambio las nuestras eran pulsaciones mucho más altas porque él te pasaba muchas pelotas, porque todo te lo traía y cuando uno lo atacaba te pasaba. Siempre llegaba muy bien parado a cualquier tiro. Lo que pasa es que delante tenía un monstruo, un jugador que está considerado uno de los mejores de todos los tiempos, de toda la historia, sobre todo en ese tipo de superficie. Il n'aura pas eu le choix des 2 balles de match. La première a suffi. Et Björn Borg a... Tremendo partido, muy lindo partido, y el público terminó aplaudiendo a Víctor durante 10 minutos y cantando Pecci, Pecci, Pecci. Fue una manera de agradecerle el espectáculo que había dado, porque bueno, se habían aburrido, varias finales que había jugado Borg con Gillight y Borg con Vilas habían sido sumamente aburridas. El sueco maldito ese me tenía loco. Pero sabe que yo... Pero Borg es muy buena gente, Borg es una persona extraordinaria. O sea que yo cuando perdí con él, hijo de puta, no pute, o sea, ¿me entendés? El comportamiento, él en la cancha, excelente. Not only to play him, but he became a very good friend of mine. I mean, there was the first time we started to speak to each other. We played each other, but we became very good friends. And Victor, to me today, is very, very good friend of mine. And I mean, we speak and we have a good contact together. Sometimes you can lose and you win. And Victor won, even though he lost. I know a lot of guys who won some tournaments and some Grand Slam, but they don't make a difference. Victor made a difference because he captured the imagination of a lot of players. You can play this way. You're allowed to play this way. You can be proud. En la Copa Davis, ya no era vos contra todos, fuimos Paraguay contra el mundo. Sí. ¿Y qué se sintió representar al país? Bueno, cuando jugás Copa Davis, ya no aparece tu nombre, sino aparece Paraguay. La responsabilidad es más grande y ahí es la diferencia, ¿verdad? Ya es todo el país que vos estás representando y no es en forma individual. 50 años Paraguay dejó de jugar Copa Davis porque no había ni cultura tenística, ni actividad importante, ni valores, hasta que vino Pecci. Vibramos, Copa Davis es jugar por tu país, es como la selección. Víctor tenía ganas de representar al Paraguay. Víctor fue un patriota en ese sentido, le quiso jugar la Copa Davis. He was a proud ambassador of Paraguay. This is the way I see it. He was proud to represent his country, his continent. Y ese equipo lo formó Víctor Pecci. Pero ¿cómo jugar Copa Davis si era uno y es una competencia por equipo? Víctor quería jugar Copa Davis, no había otro jugador de nivel mundial y en ese entonces el reglamento permitía que un jugador residente en Paraguay pueda jugar por el país. Había un amigo nuestro que se llama Francisco González que viajaba con nosotros. Tuvo el mérito incluso de convencerle a Francisco González, un puertorriqueño, que se nacionalice y venga a jugar por Paraguay. Y con él se entendía muy bien en los dobles. Eran casi imbatibles Víctor Pecci y Francisco González. Me dijeron para ir a Zúrich y yo dije no soy yo el que debo ir, son ustedes los dirigentes. Y ahí pudimos participar en 1981 en las grandes jornadas en la zona americana, zona sudamericana, zona americana, Grupo Mundial.
en 1982 poder jugar la calificación y eso nos llevó a ganarle a Perú, Uruguay, Ecuador y Canadá y ahí subimos al Grupo Mundial. En el Grupo Mundial son solamente los mejores 16 países. Se inscribió, después se me nombró a mi capitán y así empezó la historia de la Copa Davis. Yo hablé con un chico que se llamaba Francisco González. Eso fue ya para el 80, 81, que ya habíamos jugado 2 o 3 Copas Marlboro y ganamos la serie de dobles. Él ganó la serie de sencillos y él y yo ganamos los dobles. Y ahí fue que me propuso la idea de si quería ir a jugar Copa Davis con él en Paraguay. El sorteo de Copa Davis se hacía el 12 de octubre. En Europa estaba adelantada la hora y en Paraguay era feriado el 12 de octubre antiguamente, el Día de la Raza, Descubrimiento de América. Y me llama a eso de las, no sé, no me acuerdo la hora, pero me llama, ya habían estado sorteándose en París, me dice, nos toca contra Checoslovaquia en ese entonces, número 1 era del mundo, era Ivan Lendl en ese momento y estaba Thomas Smith, que era un gran jugador. Lendl was sort of more like the bad guy, like Ivan Drago in the Rocky movies. Lendl era uno de los mejores. Un formidable jugador. Estamos hablando de jugadorazos. Venía el equipo número 1 de dobles. Jugamos sobre el parquet y poníamos una alfombra, ¿verdad? Entonces la alfombra hacía que sea más lenta. Pero ahí nosotros empezamos a maquinar y dijimos, no, con esta alfombra Lendl es su mejor superficie y tenemos que anular su superficie. Decidimos sacar la carpeta y directo al parquet, que estaba habilitado en ese momento y era rapidísimo. La ventaja que tenía Paraguay sobre el resto de los equipos es que los dos jugadores le dedicaban mucho tiempo a la Copa Davis. Entonces nosotros se jugaba en marzo, creo, la Copa Davis en Paraguay y entrenamos en enero y febrero en madera, que no era un piso que se jugaba en ningún torneo. Entonces cuando llegaron ellos no entendía en qué piso estaban parados. Era un piso velocísimo. Se quejaban los otros, ¿verdad? Porque era seguramente la pista más veloz que había en ese instante. Uno busca, ¿verdad? Cuando ser local, tener cierta ventaja como local. Jugamos con Checoslovaquia, Ivan Lendl. Acá venían los número 1 del mundo. Nosotros decíamos, tiene que venir los número 1 del mundo. Bueno, Ivan Lendl fue quizás uno de los primeros en jugar un tenis de potencia. Era un atleta, un tipo alto, muy buen físico, tenía muy buenos apoyos, le pegaba muy fuerte, muy sólido a la pelota, jugaba muy largo. Era muy difícil jugar contra él. Él fue uno de los jugadores muy buenos de la época. Quizás que en cierta manera no se habló mucho de él. Lendl era uno de los pioneros que en tenis moderno empezó, por ejemplo, a Vilas le ganaba en velocidad y en potencia. Dio el caso de Checoslovaquia, uno de los doblistas se negó a jugar. Ganamos ese partido, fue en el 83 y fue memorable porque recuerdo que como acá el hincha que fue a ver el tenis era hincha de fútbol, entonces las barras bravas invadían con los bombos, tiraban cosas en la cancha, o sea que no era lo propio de un torneo, de un partido de tenis en todas partes del mundo, ¿verdad? Eso no se permitía, pero acá, más todavía en recintos cerrados, era un infierno realmente y se ganó con los tenistas, pero también con la fuerza del público. Y más el calor, y se siente más en una cancha cubierta, es otra la sensación, sentís mucho más el apoyo del público. Con República Checa arrancamos 1 iguales, porque Francisco perdió con Lendl. Nosotros el doble ganamos, jugamos muy bien y ganamos en 3 sets corridos, ¿verdad? Entonces arrancamos 2 partidos a 1
Cuando Checoslovaquia, el que ganó el punto decisivo fue Francisco González, que puso el 3-1. O sea que yo, si Francisco perdía, tenía que definir con Lendl. Pero él ganó y yo me acuerdo que allá estaban los vestuarios, en el otro lado, abajo de las tribunas, el de local y el de visitante de los checos era acá. Yo me acuerdo que nada, que estaba parado ahí expectante porque si perdía Francisco yo tenía que entrar a definir. Bueno, por suerte él ganó en 4 sets y no, una alegría total ahí. La verdad que muy emocionante porque eran partidos extremadamente reñidos y de mucha adrenalina. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Le cœur serré. Sanguinoa es un espécimen físico, un tipo que tenía un físico excepcional, un atleta total, él saltaba 2 metros de alto, se tiraban palomitas. Jugó un poco corto, pero tiene la virtud que fue el único en ganar Roland Garros de todos los franceses de la época de los 4 mosqueteros. Estuvo entre los 5 mejores jugadores del mundo y fue, yo creo que el único tenista, que después cuando dejó de jugar al tenis a nivel profesional hizo una carrera paralela con la música que tuvo mucho éxito. En Francia él es muy famoso. Las reglas dicen que entre punto y punto no se puede aplaudir y hay que esperar. Nos decían, cállense, silencio, decía el referee cada rato, ¿no? Era el ambiente que se generaba en torno al equipo de Copa Davis, ¿verdad? Con Víctor Pecci a la cabeza y, lógicamente, ese sentimiento nacionalista que surge cuando tenemos un buen equipo o un buen representante. I remember they hated me. I remember they are so passionate. They're very passionate, and and Victor was God, so everybody was behind God. I'm just this guy who's coming here, who get out of here, don't touch God. To play Davis Cup against your friends, it's very difficult. It's difficult to play against your friend to start with in any tournament. It's very difficult to play your friend in a Grand Slam, but it's very difficult to play your friend in Davis Cup because you're not playing for yourself, really. You're playing for your country. And, Victor and I are friends. I mean, we're buddies, but back then we were playing each other, but all of a sudden you get into the stadium and you have everybody hates you. They hated me. En ese entonces el presidente de la Federación Francesa era el presidente de la Federación Internacional de Tenis también, Philippe Chatrier. El antiguo Consejo Nacional de Deporte, el estadio, tenía un palco presidencial muy pequeño y como su nombre indica presidencial, ese no estaba a mi cargo, está a cargo del ceremonial de Estado, porque el presidente Stroessner asistía a todos los partidos. Entonces ubicamos un hermoso lugar ahí mismo, al costado, donde estaba Philippe Chatrier con la delegación francesa. O sea, no era un lugar cualquiera. Si él se quejaba, es porque quería buscar 5 patas al gato. Chatrier estaba cuando jugamos contra Francia. Bueno, ahí ya empieza luego el problema. Entonces a él lo ponen en otro palco separado, ¿verdad? Y eso también a Chatrier como que le choquea un poco. Le dice, ¿cómo? Si yo soy el presidente de la Federación Internacional. Arrancamos 2-0 arriba en singles. Francisco le ganó a Lecon, yo le gané a Yannick Noah. Y el doble perdimos en 5 sets. Entonces 2-1. Y ahí Francisco jugó con Noah y Noah le gana a Francisco. Y ahí fue 2 igual. Entonces sí, yo definí con Henri Lecon, que era el número 2 de Francia en ese momento. Y le gané peleado en 4 sets. Fue una maratón total porque tanto él como yo sacábamos bien y goleamos bien. Entonces, quebrarnos el saque era misión imposible cada vez. Entonces, creo que terminó 15-3 en el quinto set, jugamos 6 horas.
Él me iba ganando 2-1, yo ahí me acalambré. No estaba cansado, pero me acalambré. Era una sensación rara, ¿verdad? Pero me recuperé ahí. Me recuperé rápido y la verdad que fue el partido más largo que jugué en mi vida. 6 horas, empezamos a las 6 de la tarde y teníamos a las 12 de la noche. Fue una maratón. No pude llegar a la ría a saludarle porque la gente se metió en la cancha y bueno, fue dificilísimo. An amazing end to a really astonishing match. In the end, Pecci wins the last 2 sets to turn the match completely around. And the crowd are beside themselves. A Francia le costó $12 millones esa derrota. En consecuencia de las 2 derrotas de Checoslovaquia y de Francia, la sorpresa de que Paraguay esté ganándole a equipos de candidatos a hacer Copa Davis. Y acá sucumbieron sobre el parquet poderosos. Y tuvieron que hacer una asamblea, como sería ahora la FIFA, en Zurich. Yo estaba invitado para ir y no viajé. ¿Para qué? Para presenciar la defunción de nuestra cancha. No me fui. Teniendo todo pagado. Eliminaron la cancha de parquet. La regla de la Copa Davis dice sobre cualquier tipo sobre cualquier tipo de superficie. Entonces, era válido jugar sobre el parquet. ¿Y qué hizo la ITF? Prohibió el parquet. ¿Y qué hace la Asociación Paraguaya de Tenis? Monta un estadio. El curso central del Yacht y Golf Club Paraguayo para que en polvo de ladrillo se pueda jugar la Copa Davis. Tenían miedo de que por ahí le toca a otro grande venir a tener que perder de vuelta. We played on wood, we played on wood. A lot of people talk about that. Yeah, back in the days we played on wood. I played many tournaments on wood. It was a different game. It was faster game. The technique had to be different because it was just serve volley, serve return volley, boom boom boom, boom boom boom, boom boom boom, boom boom boom, on plays like boom, 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 boom. So sometimes it can be interesting, but I also like the boom boom. Después en el Club Internacional le ganamos a Dinamarca, le ganamos acá a Nueva Zelanda, pero no es lo mismo, ¿verdad? Estados Unidos era o es el país que más Copa Davis ganó en toda la historia de la Copa Davis. Asked to play, and I thought, well, I don't think we need to go there because we're going to win anyway. Well, let's, a couple other guys play. And Estados Unidos trajo un equipo poderosísimo. El mejor doble del mundo, Robert Flapp y Seuso, y Aaron Christen y Jimmy Arias. ¿Y cómo ganarle? En polvo ladrillo. Pecci jugaba en cualquier superficie. Era bueno en parquet, en hardcourt, en arcilla, en lo que fuere. Pero Francis sufría mucho en el polvo de ladrillo. Entonces se empezó a pensar quién podría ser el acompañante de Víctor. Entonces se decidió que juegue Chapacú. Él vivía en Posada y luego ya vivía en Paraguay porque entrenaba en el Sajonia. Entonces él no hacía falta muchos trámites porque él ya tenía luego residencia en Paraguay, ¿verdad? Y nos vino muy bien para jugar los partidos en tierra. Jugamos contra Italia, jugamos contra Estados Unidos, con Nueva Zelanda, varios partidos que se jugaron en tierra. Y el partido de Jimmy Arias contra Hugo Chapacú. 5-1, 40-15 a favor del americano. Jimmy Arias fue uno de los pioneros de Bolitieri, ¿no? Tenía buena derecha. Y bueno, ese fue su alma fuerte. Y Nick, que al principio era especialista supuestamente en derecha, después fue un gran motivador. Determinante en el partido de
de Chapacú con Arias, porque Arias estaba entre los 10 mejores jugadores del mundo y Chapacú prácticamente no jugaba torneos de puntables, ¿verdad? Solamente jugaban torneos más chicos. Y él iba perdiendo 5-1 el quinto, acalambrado. Y bueno, si vos, estás entre los 10 primeros, tenés 5-1 arriba, tu contrario está acalambrado, es imposible perder, ¿verdad? Tiene que ser un milagro o que vos te hayas asustado mucho. Y lógicamente, psicológicamente, él en ese momento tuvo un bajón. Un tanto hacía el americano y nos eliminaron. Fue levantando Chapacú, que llegó a estar medio acalambrado, levantando, y el tenis es así, hasta que no se juega el último punto, no está terminado el partido. Chapacú fue el héroe de esa jornada. En el momento en que entra Víctor Pecci a la cancha, tuve la corazonada de que era de trámite el partido, que lo iba a aplastar a Kristen, literalmente. Entró como un señor, con un señorío, con una seguridad, con un paso marcial firme. Me acuerdo de la Copa Davis del 87, ahí es cuando recién empecé a jugar torneos y es como que mi primera Copa Davis ya siguiendo bien de cerca y de ahí, bueno, ya una fan, pero a partir de ahí recién. Yo apenas tenía 10 años y fue el primer gran evento de tenis que asistí. Sí, yo lo vi como fanático, fueron unos años. Sí, formaba parte de la hinchada, yo recuerdo como si fuera hace muy poquito nomás que llevaba una batería así de camión, conectábamos a una bocina que era parte de la hinchada y siempre estábamos haciendo mucha bulla, mucho ruido. Terminó el partido de Olimpia y estando 2-2 el match, quedaba el partido de Pecci como anillo al dedo a los hinchas de fútbol para venir del Defensores, que no era muy lejos, al Judge y alentar a Víctor. Eso fue una locura, un carnaval. Alentaron, levantaron al equipo. Reconozco a la hinchada del Olimpia. No, lógico, esa era la idea, molestar. No, los partidos de Copa Davis son así. Vos te vas a Argentina, Brasil, ahora en Estados Unidos, Europa, en todo. La gente se volvió muy fanática y hace mucho ruido y es normal. Cuando termina la gradería, porque esto ya estaba lleno, sí. Entonces ellos se pararon, vieron parado el partido. Pero de la última, no es que se sentaron, ellos vieron, cuando termina la tribuna se pararon. Yo creo que habrán sido unas 500 personas, pero hacían ruido para 5.000. Yo me acuerdo, Pedrito García transmitía, viste cuando terminan las graderías, él transmitía y Pedrito era muy efusivo, entonces transmitía él muy fuerte y el árbitro escuchó, entonces le pidió por favor que baje el volumen, ¿verdad? Entonces después, otra vez no sé qué pasó y el árbitro le volvió a mirar a él, a Pedrito, y Pedrito le dijo que no fue él. Entonces dice, silencios batracios, porque hay muchos sapos acá a la tardecita. Entonces, ¿viste el ruido que vos escuchás de los pájaros, más los sapos, las ranas que hay, hacen un ruido importante? Y más a la hora de donde se va el sol, al atardecer, hay mucho ruido acá de la naturaleza. Para pasar a la segunda ronda. Punto para pasar a la segunda ronda. A los cuartos de final de la Copa Davis 1987. Primer punto de match para Paraguay. Vamos, Víctor Pecci, 40-30. 2-0 arriba. 8-7, tercer set. Bien.
and behold, Victor rose from the ashes again and, played like the Victor Pecci of old. And we lost that, and we almost were, relegated to the, to the minor leagues. Pero sí hubo un problema a nivel de dirigente, que hubo una pelota que cuando estaba jugando Chapacú, que el presidente de la asociación en ese momento creyó que era buena, el público se enardeció porque era como dudosa la pelota. Ahí él le encara al árbitro general, que era un dinamarqués, imagínate. Y bueno, para él fue como que el presidente le estaba retirando las garantías. Piensa que, no sé, que le van a venir encima y nada que ver, ¿no? Y fue una mezcla de cosas ahí que él a lo mejor sobredimensionó porque en realidad no pasó nada. Los jugadores salieron sin problema, el árbitro salió sin problema. El árbitro general dio un informe lapidario y pidió que se le quite el triunfo a Paraguay por los incidentes que hubo, ¿verdad? Bueno, hicimos varias cosas luego que se saquen del lado. Primero la cancha de parquet suspendido de por vida, no se puede jugar más. Después nosotros empezamos a jugar por el calor a las 6 de la tarde. Prohibido jugar a las 6, máximo poder empezar a las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Nosotros terminamos los partidos a las 4 de la mañana. Yo con Cristian terminé a las 3 de la mañana, ni me acuerdo más. Entonces hicimos cambiar varias cosas. Y bueno, y ese fue le ganamos a Estados Unidos y ese fue el que detonó ahí el... Sí, Paraguay fue el culpable de que se cambien las reglas del tenis. La Federación Internacional está manejada por ingleses, americanos y franceses, también algún australiano. Entonces, para ellos nosotros no significamos nada. Pero Paraguay rompió esquemas en el tenis internacional, de eso no cabe la menor duda. El único pecado nuestro fue derrotarle a los poderosos como Checoslovaquia, Francia, Estados Unidos. Bueno, ganarle a Estados Unidos y algunos hay cuestiones que sucedieron, por decir, hicieron que nos quedáramos sin poder ser sede para el siguiente partido contra España. La Internacional de Tenis dictaminó que el resultado no se podía tocar. Paraguay era ganador, va a cuartos de final, juega con España, pero se le sanciona privándosele de la localía. Y la ITF admitió que se juegue en campo neutral. Paraguay se fue, peleó. España tenía un equipazo con Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal y perdimos 3-2 en Caracas, Venezuela. Estoy seguro que si jugábamos en Paraguay podíamos haberle ganado porque tenían tenis nuestros dos jugadores para ganarle también. ¿Crees que Paraguay iba a llegar a la final ese año si no nos quitaban la localidad? Íbamos a llegar. Si hay una instancia en la que Estados Unidos llegó a estar tan abajo, al punto de descender por primera y única vez hasta hoy, Paraguay fue responsable de eso. Por ejemplo, el equipo de Copa Davis después de 50 años presentaba 1982 antes de jugar con Perú, y los equipos son Alberto Gross, capitán de Copa Davis, Francisco González, Francisco Arrellega, Oscar Emilio Napú y yo como cuarto jugador, y fue en el estadio antiguo de la Secretaría Nacional de Deportes. Y nada, acá éramos una esperanza, pero bueno, nunca pensamos tampoco que íbamos a trascender tanto y que nos íbamos a quedar 7 años en el Grupo Mundial, ¿verdad? ¿Y si tenés la posibilidad de decirle algo ahora a todos ellos? No, nada más que muchísimas gracias por ser parte de esta historia importante para el tenis paraguayo, que es la Copa Davis, que es el Campeonato Mundial del Tenis, ¿verdad? En Madrid, en el 87, estaba jugando con un sueco, Bergström se llama. Salto para pegar un smash
Cuando caigo y el tobillo izquierdo me hace, así me corre como electricidad, ¿verdad? Y me paré, no pude seguir porque me dolía el tobillo, ¿verdad? Bueno, yo digo, esto en 2 semanas se va, ¿verdad? Volví a Paraguay 1 mes y medio y seguía el mismo dolor intenso, ¿verdad? En vez de irme a un médico de entrada, viste que había muchos medicina alternativa y eso, que los brujos, las brujas, que esto, que lo otro. ¿Entendés? Me fui a perder el tiempo. Uno me decía, no, pero este te va a meter el dedo así, que no sé qué, el otro no sé qué cuánto. Y vos entrás, en vez de irte a que te cuenten la verdad, y sabés que la verdad es un bisturí, y me dijeron, andá al neurólogo, el doctor Feltes, y me fui, y me miró y me dijo, ¿qué te duele? Y acá me duele, me corre. Vos tenés hernia de disco en la 5ª primera sacra. Le digo, ¿qué es eso? Primera sacra, esto. No, hernia de disco en la columna, me dice. Pero andá a hacerte una tomografía para estar seguro, pero te aseguro. Y me fui, me hice y salió exactamente. A los 15 días me estaba operando. Salí buenísimo de la operación. A las 3 semanas estaba nadando de vuelta y a los 2 meses ya estaba jugando de vuelta, ¿verdad? Pero uno cuando se opera pierde cierta flexibilidad y entonces al perder yo flexibilidad, mi saque ya no tenía la misma potencia, perdí un poco de elasticidad y en el tenis vos no podés bajar así porque te pasan encima. Y ahí yo me di cuenta que se acababa el tema. Nunca más jugué un torneo ATP. Esa fue la última vez que en Madrid gané mi primer torneo y me retiré de Madrid. Mira qué casualidad, ahora me estoy dando cuenta, ¿verdad? Después ya jugué Copa Davis nomás ya, porque seguíamos en el grupo mundial y bueno, y me empujaban y contra Estados Unidos, así ya me fui con las 2 rodillas destrozadas. André Agassi unos años después dijo de que el público paraguayo tenía que ser un poco más civilizado. Agassi en ese momento, él no participó, él no estuvo, realmente no sabe, pero Sudamérica es así, el público es duro. That's part of what is great about Davis Cup. You know, it's difficult to go to these countries. Francisco, a mí no me gusta, pero Francisco cuando hace una remera que decía Cry Baby, bebé llorón, él le trataba. Y eso le molestaba más a ellos. Pero a lo que quiero llegar nomás es que él dice eso porque en el 87 jugamos acá y le ganamos. Y después nos fuimos en el 89. Yo ya estaba semi-retirado y él ahí sí jugó, Agassi, Chang. Víctor jugó contra Michael Chang, que era una figura ascendente. Que después él ganó Roland Garros. Y el siguiente jugador era André Agassi, o sea, era un equipazo. Sampras, imagínate, Sampras estaba de suplente en el equipo. Imagínate el equipazo que tenían. Y nosotros ya estábamos en la curva descendente. Víctor ya tenía problemas de rodilla. This Cup action going on around the world as you have just seen. We are live here in San Diego. You're going to see the USA leads it 2 matches to nothing. ESPN presents the 1989 Davis Cup. At least 300 people are believed to have been killed in the military coup in Paraguay. The leader of the coup, General Andrés Rodríguez, took over as president last night. Ousted President Alfredo Strasser, who ruled Paraguay for 34 years, was captured by rebel forces and put under house arrest. Nosotros estábamos en Estados Unidos, jugábamos el viernes 3 de febrero contra Estados Unidos, el primer día de partido. En general, cuando nosotros nos íbamos a dormir, yo me iba a la conserjería y prohibía todas las llamadas telefónicas. Y empezaron a llamar, a avisarme que estaba Rodríguez haciendo golpe de estado. Y a las 4, 3, no sé, de la mañana, yo recibí una llamada, un periodista americano. Me preguntaba si que sabía del golpe del consuegro de Stroessner. Yo dije, estos americanos nos están jorobando y corté. Después colgaba con uno, a la media hora me llamaba otro, a las 3 horas después, a las 7 de la mañana ya se entregó Stroessner, ganó Rodríguez, no sé qué historia, y así me pasé y a las 11 yo tenía que jugar, ¿verdad? O sea, ese primer partido que jugó contra Michael Chang, Víctor, nosotros no habíamos dormido. Estábamos alteradísimos todos para ver lo que estaba pasando en Paraguay, hablando por teléfono, llamando, a ver cómo estaba la familia. Y estábamos todos despiertos, toditos.
Pues nos fuimos a las 9 a desayunar, a las 8 practicamos un rato, calentamos para el partido y empezamos a jugar. Inclusive creo que se iba a televisar el partido por ESPN, lógicamente se pudrió todo, no pasaron nada. Hacía que la gente estuviera totalmente pendiente de lo que pasaba en el ambiente político. Fue todo muy rápido. La Copa Davis pasó como pasaría hasta un mundial de fútbol a segundo plano en ese momento, ¿no? Toda esa época de la dictadura, me tocó vivir a mí hasta los 24 años, vino la democracia, ¿verdad? O sea, yo hasta los 34 años, ¿sabes que yo no pensaba en política? Yo no pienso así ahora, ¿verdad? Pero ya no soy tenista. El mundo del tenista piensa que es un rectángulo que es la cancha de tenis. Aparte, acá no se publicaba nada, ¿verdad? No era como ahora que los diarios te sacan todo. Y sí son situaciones encontradas muy fuertes. En ese momento la incertidumbre, el temor de que pudiera pasar algo más grave de todo lo que pasó. Por eso yo odio la violencia. Creo que tenemos que vivir un poquito en armonía, más tranquilo y no ser fanático. El fanatismo muchas veces te lleva a cosas que vos pensás que decís, ¿cómo? Y no, pasa porque sos fanático. Porque hubo mucha gente que falleció también, muchos soldaditos fueron carne de cañón en esa oportunidad. Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Que no haya esas grietas y que por malos gobiernos no empecemos a pelear entre nosotros, ¿verdad? Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though they did hurt me so bad in fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Y nada, pero no es que perdí por eso, sino simplemente Chang ya estaba mejor que yo ya tenía problemas en la rodilla, ya tenía la operación, él físicamente estaba mejor, y yo gané el primer set, el segundo peleadísimo, el tercero también, y cuando me ganó el tercero, ahí yo físicamente estaba destruido. Bueno, acá se fue la apertura de la academia, esto. Acá está Pecci de cara al futuro. El tenis como reguero de pólvora se dispersara por todo el país, no solamente en el área metropolitana. ¿Cuántas academias, cuántos cursos, cuántos clubes se crearon después de eso? No solamente aquí, en el interior. Bueno, yo empecé en Ciudad del Este, en el Club Área 1. Víctor tuvo muchísima influencia no solo en el tenis paraguayo, sino también para el crecimiento del deporte, ¿verdad? Lo que más hizo fue dejar un legado para todas las generaciones. Claro, porque el boom Pecci significó también descubrir un mundo diferente. Los clubes ya abrieron sus academias y se hicieron las canchas, se hizo más popular. Y bueno, era muy importante en el sentido que había muy pocas academias, muy pocos clubes de tenis. Cuando yo dejé de jugar en el 90, entonces ahí puse una academia de tenis. Eso sirvió para desarrollar el tenis infanto-juvenil en Paraguay. Para el mini noticiero infantil estamos en una entrevista con Larissa Sher. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué fuiste seleccionada la tenista del año? Fui seleccionada la tenista del año por salir campeona del sudamericano, que somos las primeras campeonas sudamericanas. Gracias. Gracias. Estamos
con Rosana Los Ríos y le preguntamos qué pensaba de ganar el sudamericano que ganaron en Montevideo. Bueno, me siento muy contenta ya que es la primera vez que ocurre en Paraguay y salimos súper bien en el sudamericano. Gracias. De nada. A mí me tocó la presidencia en la era post-Pecci desde el punto de vista de jugador. Con Víctor se hizo una excelente planificación. El tenis femenino, por ejemplo. ¿Qué figura tuvo Paraguay internacional antes de ese emprendimiento gigantesco que hizo Víctor Pecci otra vez, ya como entrenador con el Yacht y Golf Club paraguayo? Muchos extranjeros se acuerdan de las chicas del Yacht, o sea, así nos decían, porque estábamos siempre bien uniformadas y nos movíamos como en un grupo, que eso no era normal, ¿verdad? Hoy sí, hay otros países, Brasil, Colombia, tienen equipo formado, pero en esa época no era normal de que se viaje así todo con un equipo, ¿verdad? Y él tuvo mucho que ver en la selección, es como que dijo, bueno, estas chicas son las que tienen condiciones, tienen futuro y hay que apoyar. Armando un cuarteto de estrellas. Rosana de los Ríos llegó a ser número 1 mundial junior. Campeona de Roland Garros juvenil. Top 100 mundial profesional. Larissa Sher, la jugadora de más alto rendimiento en Fed Cup de Paraguay. Sandra Ugarriza y Viviana Valdovinos. Pero entre Rosana, Larissa, Viviana, Sandra, las 4 estuvieron entre las 10 del mundo. Es otra cosa que no podían creer. O sea, Víctor ahí como entrenador. Ese cuarteto recorrió el mundo y Víctor Pecci como conductor. Siempre era realmente como un papá para nosotros, porque teníamos 13, 14 años cuando empezamos a viajar. Y ahí ya todos los años viajábamos 2 meses a Europa. Y se posibilitó, siendo juniors todavía estas chicas, muy jovencitas, acceder por primera vez a la Fed Cup, que es la Copa Davis de las mujeres. Realmente nosotros en nuestra época marcamos como una diferencia, éramos las mejores dentro de Sudamérica, ganamos sudamericano en 14, en 16, en todas las categorías. Ese equipo de Paraguay fue subcampeón mundial juvenil en la categoría de 16 años. En su primer año en la Fed Cup, ya gana el ascenso al Grupo Mundial. Y luego se formó como otro grupo que venía atrás nuestro, un poquito menor que nosotros, ¿verdad? Y después también entrenaban los chicos de Copa Davis, o sea, éramos un grupo como de 15 realmente. Él, digamos, manejó varios procesos como capitán dentro del tenis paraguayo. Él, retirado de las canchas, fue nuestro capitán de Copa Davis. Obviamente que este encuentro es más difícil que el anterior y de todas maneras nosotros tenemos la fe de que tenemos las posibilidades de ir subiendo a la medida que los compromisos se ponen más difíciles. Bueno, nosotros estamos muy contentos de estar en esta fase de la Copa Davis. Hemos pasado un rival bastante difícil, como sabrán, que se nos complicó mucho y muy competitivo. Y bueno, ahora en Perú esperemos que nuestro equipo cumpla como cumplió allá en República Dominicana y creemos que estamos preparándonos bastante bien y con posibilidades de sacar un buen resultado. Era la agonía en el Grupo Mundial y después caímos en picada al Grupo 1, al Grupo 2, casi nos vamos al Grupo 3 y se empezó otra vez a reaccionar a partir de la victoria que se tuvo en República Dominicana ya con Ricardo Mena, con Ramón Delgado. Ramón Delgado también estaba haciendo lo suyo, una persona que yo tengo muy lindos recuerdos. Me tocó como presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis tenerla a Ramón como jugador y a Víctor Pecci como capitán. Bueno, eso fue también un mérito de él, que a los 17 años me llamó al equipo, confió, yo no tenía ninguna experiencia, tenía algunos torneos importantes juveniles ganados, pero la Copa Davis es totalmente otra cosa. Jugar a 5 sets antes que nada, con un físico que, como te digo, yo no venía con una base sólida, pero él realmente confió. Bueno, la trascendencia que él tuvo fue tremenda, ¿no? Porque su personalidad, su conocimiento, su experiencia fundamentalmente para manejar el grupo fue importante. No me acuerdo si fueron 10 o 12 años que estuvo él como capitán. Él me supo ahí manejar y por suerte desde el principio me gustó, me fue bien, porque hay jugadores que sienten mucho más la presión en Copa Davis. Yo no tuve ese problema y yo creo que en gran parte fue porque la figura de él, el soporte que te da una persona con ese conocimiento es diferente, es distinto. Ramón, un guerrero espectacular. Los dos únicos jugadores paraguayos
De todos los tiempos que jugamos torneos de Grand Slam de ATP, fue él y yo. Entonces, un reconocimiento grande para Ramón porque él estuvo 50 en el mundo y tuvo partidos así impresionantes también de Copa Davis. Schlägt den hier in Pariser Nummer 1 gesetzten Pete Sampras mit welch ein Jubel der Anhänger aus Paraguay, die natürlich auch hier in der französischen Hauptstadt weilen, um ihn zu unterstützen. Y tenía mucha garra y la verdad que bien, le entrené también un tiempo y fui su capitán de Copa Davis mucho tiempo y nos dio muchas satisfacciones. No, yo aprendí mucho de él, no te puedo decir algo específico. Tuve varias etapas, una de ellas esta en la Copa Davis, después tuve otra etapa como entrenador, que ahí fue realmente donde tuve un salto, volví después de una lesión a estar entre los 100 con él. Uno de los resultados que recuerdo importante fue una derrota con Agassi, que estuvo ahí muy parejo. Claro, pero no siempre un buen jugador es un buen entrenador. En el caso de Víctor, fue un excelente entrenador y también fue un excelente capitán de Copa Davis muchos años. Pero definitivamente fue importantísimo para poder sostener a aquellos chicos que venían llegando, ¿verdad? Jugadores importantes que nos representaron dignamente y bajo su capitanía también se luchó. Se estuvo creo que 10 años dentro de la elite hasta que perdimos de vuelta después la categoría. Y volvimos a tener algún acceso a quali mundial, pero nunca más a un estatus tan elevado como en los tiempos del gran Víctor Pecci. Hola, hola. ¿En qué momento de tu carrera sentiste que tenías que seguir contribuyendo con el deporte? Bueno, 2 o 3 años antes de mi retiro ya me daba cuenta que estaba llegando el final de la carrera. Y uno tiene que ser muy consciente, ese de entrada que sabe que la carrera de un deportista dura 15 años. Imagínate un médico cirujano, ¿verdad? Que tiene 35 años y opera del corazón con éxito y todo. Después ese médico a los 50 puede seguir operando, a los 70 también. El tenista no, a los 35 años se acabó. You know, being a tennis player is a 100% dedication because you start as a child, you give up your childhood for that dream, you become professional, and then all of a sudden you're like 30, 35, all your friends begin their lives and you finish your life. Ya no podés competir más porque los jóvenes te llevan por delante y son más rápidos, tienen más velocidad, uno se va desgastando. Entonces siempre es traumático esa parte de los deportistas, no solamente de los tenistas, de todos los deportistas, que hay que saber convivir con eso, prepararse, hacerte asesorar por psicólogos, psiquiatras. Necesitas un apoyo de toda la familia también y tenés que preparar después para el futuro, ¿verdad? En fin, siempre estuve involucrado en el deporte, ¿verdad? Me as a person, as a human being, I needed to just go away from the strong, always the best, always this. I wanted to sing love songs. I know that Victor is like going into a different journey right now. So the heart, if he puts his heart in his passion, I think this is where it's going to make a big difference. Entonces después yo tuve la suerte de canalizar por otro lado, lo canalicé bien. Tuve la suerte de estar como ministro de Deportes. En el gobierno del presidente Horacio Cartes, Víctor era ministro de Deportes. Para mí ir a la Secretaría no era un trabajo, fue un placer ayudar al deporte, ¿verdad? Claro que sí, y en muchas realizaciones importantes. Esa SND Arena, una joya edilicia deportiva, se forjó durante su mandato. Este estadio ya había cumplido su ciclo. Imagínate, nosotros comenzamos jugando en el 82 y el cambio vino en el 2018 que hicimos de vuelta a este polideportivo, ¿verdad? Lo que pasa es que el anterior, primero tenía muy poca capacidad, ya no era moderno, no cumplía los requisitos ni las medidas para hacer ciertos deportes, no tenía aire acondicionado, no tenía toda la tecnología. Y bueno, dijimos, pero en Paraguay tenemos que tener un estadio que se puedan hacer todos los deportes, inclusive que sirva para la cultura, ¿verdad? Después la conclusión de la pileta olímpica, después todo lo que trabajamos con el Comité Olímpico. Recibimos todo el apoyo de la Secretaría. En el Parque Olímpico, después hicimos el Dakar, después hicimos la pista de atletismo en Encarnación. Odesur 2022
después que él dejó el Ministerio de Deportes, estuvo a punto de perderse. Felizmente se rescató. Pudimos concretar unos juegos espectaculares en el 2022. Y creo que fue un gran ministro de Deportes y sobre todo fue muy honesto, eso me consta. Y yo creo que este documental también le puede servir a los chicos que empiezan hoy en día a través del deporte, sea la disciplina que sea, le pueda servir de incentivo y lógicamente como que ya hay todas las infraestructuras necesarias para que los deportistas puedan sobresalir. El jugador de tenis a los 35, 40 máximo retirado. Después Copa Davis, lo otro retirado. Ministro, ex. Entonces llega un momento de tu vida que es todo ex. Entonces es una motivación para mí, por ejemplo, estar en el Senado, porque sé que puedo ayudar en muchas cosas. O sea que hay merecimientos que acompañan la trayectoria de Víctor Pecci después de dejar la raqueta como atleta y tomar el mando como entrenador, como dirigente, como organizador. Yo regalé toda mi raqueta también, de las diferentes marcas que jugaba. Solamente me quedó esta. Este es el parquet y bueno, los constructores, diríamos, los que llevaron adelante, me obsequiaron un pedazo del parquet, ¿verdad? Bueno, este es el cuarto donde tengo los trofeos, no todos porque algunos quedaron en el camino, la mayoría están acá. Es un lugar donde todos los recuerdos están acá. Sé que hice algo diferente para el deporte en el tenis, ¿verdad? De no existir el tenis en Paraguay. En un momento existió en Roland Garros, en Wimbledon, en la Copa Davis. Y fui el primero, ¿verdad? El pionero, diríamos. Entonces, soy consciente de eso, ¿verdad? Lo que te quiero decir nomás es que yo hoy no pienso a los 67 años, igual cuando tenía 50 ni a los 24, ¿verdad? Uno va cambiando. A veces yo me pongo a pensar, y mira, yo hice esto cuando qué boludo, digo, ¿verdad? O sea, no sé si me estoy poniendo viejo y me parece ridículo lo que hice en algún momento. ¿Un consejo que le darías a ese niño? A este niño es que hice bien en no irme por 2 semanas y volver. Si yo volvía, mis contrarios iban a seguir mejorando porque iban a jugar a otro nivel. Yo iba a volver a Paraguay y iba a retroceder o no iba a adelantar. La verdad que ahí me cambió mi carrera, me quedé 6 meses para ir a entrenar. Entonces entrenaba, pero después terminamos el entrenamiento y cada uno se iba a su casa. Yo me iba al hotel, ¿verdad? Hubo épocas difíciles, momentos de mucha soledad, ¿verdad? Pero pasa que yo viajaba solo y lógicamente uno sin tener un entrenador que te oriente, ¿verdad? En todo sentido, uno se va equivocando en el camino. Porque fui cometiendo equivocaciones, aciertos, en todos los sentidos te digo, ¿verdad? Acerté muchas veces, a nivel personal me equivoqué en otra, y eso yo soy muy objetivo en ese sentido, ¿verdad? En mi deporte yo aprendí a ganar y a perder, a convivir cuando uno gana, la euforia, la alegría de todo un país, de los padres, de los amigos, pero también, como todas las cosas en la vida, el deporte, también te toca perder. Y cuando te toca perder, uno no tiene que poner excusa, perdí porque jugué mal, porque el sol me molestó, sino simplemente aprender de los errores que uno cometió, admitir la virtud de tu adversario y tratar en el próximo partido de superar esos obstáculos. Pero de eso se trata la vida, ¿verdad? Y les digo que uno tiene que competir con uno mismo, uno se tiene que superar uno mismo. Del éxito y el fracaso recaiga sobre mí. Fue por eso que elegí el tenis. Y otra cosa, cuando van a tomar decisiones importantes en la vida, cuando personas se le acerquen, aprendan a decir no, para luego no arrepentirse en el futuro. Entonces, también mi recomendación, les digo porque yo nunca supe decir que no, entonces después me arrepentí de muchas veces de las cosas por no tener el carácter de decirle no, hasta ahí, hasta acá llegamos, eso ya no puedo. Entonces, nada más que muchas gracias por la oportunidad y suerte, éxitos. Gracias.
Viste, cuando vos vas cumpliendo etapas no te vas dando cuenta, ¿verdad? Porque año tras año y te vas olvidando de lo que hiciste antes, ¿verdad? Después agarrar los libros y empezar a ver, y cuando tenía 14, 13 años, entonces sí, bueno, la verdad que el camino fue larguísimo, ¿verdad? No fue fácil el tema. En fin, son muchos los recuerdos que tengo, ¿verdad? ¿Quién es Víctor Pecci? Para mí Víctor Pecci es el mejor deportista del Bicentenario. Es un hombre que merece el reconocimiento del pueblo paraguayo. El Congreso le condecoró, ¿verdad?, en el Bicentenario, que era una distinción del país, ¿verdad?, toda su carrera. Víctor Pecci es un paraguayo adorable, un personaje único. En el tenis, un referente nacional y mundial. No hay nadie que nos relacione directamente el tenis paraguayo con Víctor Pecci. Y Víctor nos representó maravillosamente. Si tenés algo que decir de Víctor, es un talentoso, una buena persona. Una gran persona en primer lugar, un ser humano muy sencillo, muy buen amigo y un gran deportista. Un tipazo, buena gente, tipo que a veces se dice las cosas demasiado de frente, no se guarda mucho. Sincero, el ser buena persona, el ser amigo, el jugaba muy bien al fútbol, jugaba muy bien al tenis. Nice person, big heart, intelligent, smart, he cares about a lot of people, and if you ask him about something, he cares very much. He will organize and he will fix it. I think Victor is sort of, an example of player that we need in the sport, someone who's got personality. Un gran amigo, que no tengo más palabras que elogios para con él. Él es el máximo exponente de que todo es posible. The lights are finished, the competition is finished, now we're friends. So this is when I realized that we're friends, and very generous. Víctor Pecci es el mejor jugador de tenis que ha tenido Paraguay y lo va a hacer por mucho tiempo. Porque nunca vamos a tener un Víctor Pecci. Porque los genios rompen el molde a nacer. Víctor era un genio. Víctor Pecci es el tenis en el Paraguay. Secret too soon. You cry.